Hola, queridos alumnos, esperando que se encuentren todos muy bien en su casa junto a sus familias y seres queridos, les saluda cordialmente su profesor de historia, Luis Villanueva. Y hoy, en esta cápsula, haremos la retroalimentación de la segunda prueba formativa de historia, que consistía en los hechos acontecidos durante la prehistoria del ser humano. En otras palabras, el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Así que corre por tus materiales y después de esta intro, comenzamos. All we need is somebody to lean on. Pues bien, chicos, acá vemos los contenidos que corregimos en la presente revisión. Entre esos contenidos encontramos las etapas de la evolución del ser humano, acontecimientos importantes durante el paleolítico, acontecimientos importantes durante el neolítico, acontecimientos importantes en la edad de los metales y por último, la jerarquización de la sociedad y la complejización de las labores y cultura. Para eso habían ciertos conceptos claves que manejamos y estudiamos en las cápsulas anteriores, como fue el caso de Australopithecus, nómade, sedentario, agricultura y pinturas rupestres. Al costado derecho se encuentran los indicadores de evaluación de la prueba, las cuales estudiamos y profundizamos en las cápsulas anteriores. En la siguiente diapositiva vemos la siguiente pregunta: ¿qué periodo estudiaron? La temporalidad de la prueba evaluó todo lo relacionado a la prehistoria del ser humano, lo que se divide en 3 etapas o periodos, que en orden cronológico sería el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales, como lo puedes apreciar en la línea de tiempo que se encuentra abajo. En las cápsulas anteriores explicamos que el periodo más extenso fue el paleolítico, seguido del neolítico y por último la edad de los metales, que sería el último periodo y que da término a la prehistoria del ser humano, con el surgimiento de la escritura entre el 3500 y el 3200 a.C. Pues bien, chicos, ahora corregiremos la prueba juntos. En la primera pregunta nos señala en qué continente surgieron los antepasados del hombre moderno y la respuesta sería África, ya que el ser humano, según las investigaciones y hallazgos realizados por arqueólogos, proviene de África, determinando que el ancestro más antiguo es el Australopithecus, que existió hace casi 5 millones de años atrás. Posteriormente evolucionaría al que es considerado el primer ser humano, el Homo habilis. Y acá, en esta diapositiva, usted puede apreciar lo que sería el mapa y el lugar exacto donde se han encontrado los hallazgos más remotos y antiguos de la historia del ser humano, que sería en el Valle del Rift, en África. Desde allí la especie humana se expandió por Europa y Asia, y más tarde por América y Oceanía. Ahora pasemos a la pregunta 2, donde dice: ¿qué descripción se asocia a la realidad económica y social de los hombres del periodo del Paleolítico? Y la respuesta serían que eran nómades y solían cazar y recolectar su alimento, ya que en el Paleolítico es el periodo más largo de la prehistoria del ser humano, lo que se debe que en esta etapa aconteció todo su proceso evolutivo hasta llegar al ser humano actual, caracterizándose principalmente por ser nómades debido a la caza o recolección de sus alimentos para poder subsistir. Pasemos ahora a la pregunta 3, que nos señala: observa el esquema y responde la pregunta que se señala a continuación. ¿Qué periodos faltan para completar la prehistoria del ser humano? Y la respuesta sería el paleolítico y la edad de los metales, ya que el paleolítico es también conocido como la edad de piedra tallada, y es la antecesora del neolítico, que es el periodo que se inicia con el descubrimiento de la agricultura, acontecimiento que de paso puso fin al paleolítico. Por último, el periodo en el que se encuentra la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro se llama edad de los metales, y su nombre se debe precisamente a los minerales de la tierra que el ser humano dominó en orden cronológico, con lo que lograron grandes avances. Y acá, si usted puede ver, hay una imagen de lo importante y trascendental que fue el descubrimiento de la agricultura. Pasemos a la siguiente pregunta, a la pregunta 4. ¿Cuál es la siguiente alternativa? Presenta los eslabones de la evolución humana en el orden temporal expuesto por la arqueología.
Y la respuesta sería Australopithecus, Homo erectus y Homo sapiens sapiens, ya que el orden temporal correcto de la evolución humana, según las alternativas, es comenzando con el Australopithecus, que se encontraba situado entre los grandes primates y el ser humano. Posteriormente el Homo erectus fue el Homo de desarrollo después del Homo habilis, y terminando este proceso evolutivo tenemos al actual Homo sapiens sapiens. Esto lo podemos ver ejemplificado en el siguiente esquema evolutivo del ser humano, en donde podemos apreciar el orden cronológico evolutivo del ser humano desde un ancestro en común, como sería acá la imagen del chimpancé, hasta lo que seríamos nosotros, y los números confirman el orden correcto de la respuesta de la pregunta anterior. Ahora pues bien, pasamos a la siguiente pregunta, donde nos señala lo siguiente, que tenemos que leer el texto y responder la pregunta 5. El texto corresponde principalmente a lo que serían las características del hombre de Neandertal u Homo de Neandertal. Y la pregunta señala lo siguiente: ¿qué animales cazaba el Homo sapiens de Neandertal? Y la respuesta correcta sería mamut, rinocerontes y caballos, ya que, como señala el texto, cazaba animales grandes, seleccionando los mejores ejemplares, normalmente adultos jóvenes, para emboscarlos, acorralarlos y luchar contra ellos, para posteriormente explotar su piel, su carne y sus huesos para crear utensilios. La caza se hacía en grupo e incluso llegaba a ser mortal si no tomaban todas las precauciones. Posteriormente, en la siguiente pregunta, en la número 6, nos dice que la revolución neolítica implicó el primer periodo de cambios radicales en la historia de la civilización humana. ¿En qué consistió esta revolución? Y la respuesta sería el surgimiento de la agricultura y ganadería, ya que al comprender que alimentos como el trigo, recolectando en el campo donde crecía en forma natural, eran también semillas que podían almacenarse y plantearse. Tras esto, el ser humano se convirtió en agricultor y comenzó a asentarse en poblados, volviéndose sedentario, dejando de ir de un lugar a otro. En otras palabras, dejó de ser nómade. En la siguiente pregunta nos dice que tenemos que observar la imagen y responder la pregunta 7. Dice, ¿qué actividad económica practicaban los autores de esta pintura procedente del macizo de Tasalí de los Ajer en la meseta de los ríos en Argelia, fechada aproximadamente en el año 3000 a.C.? Y la respuesta correcta sería la ganadería, ya que las pinturas rupestres eran formas de representar y significar el mundo. Las muestras más antiguas de arte rupestre parecen pertenecer a un periodo inmediatamente posterior a la última glaciación, hace 10.000 años, cuando el clima en esa zona se volvió más húmeda con bosques en las montañas. La disminución de las lluvias dio lugar a amplias praderas, ya la aparición de rebaños de vacas, que aparecen precisamente en esta pintura rupestre. Junto a esta también aparecen escenas de cultivo, por lo que nos representa que su economía se basaba en la agricultura y ganadería. En general, las obras son bastante naturalistas. Ejemplo de ello es la imagen que tú puedes ver a continuación, que corresponde precisamente las pinturas que se han encontrado en esta maceta en lo que sería el desierto del Sahara en África. Ahora pasemos a la siguiente pregunta, que nos dice: ¿cuál de las siguientes características distinguió a las comunidades del Neolítico de las comunidades del Paleolítico? Y la respuesta sería: fomentaron la división del trabajo y la organización política de la población, ya que el sedentarismo como la agricultura mejoraron la disponibilidad de alimentos, lo que posibilitó el aumento de la población humana y la complejización de las formas de organización social, dando origen a la división del trabajo y a la organización política de la población. Pasemos a la siguiente pregunta, la número 9, que nos señala: ¿cuál de los siguientes hechos formó parte de la revolución del Neolítico? Y la respuesta sería la domesticación de animales, ya que tras el descubrimiento de la agricultura se dio paso al desarrollo de la ganadería, cuyo máximo logro pasó por la domesticación de cabra y la oveja salvaje, el jabalí y el uro, precedentes de las actuales cabras, ovejas, cerdos y bueyes. Pasemos a la siguiente pregunta, que nos señala:
La número 10. Con respecto a las principales características de la edad de los metales, se puede identificar que serían todas las alternativas, ya que durante la edad de los metales, el ser humano se concientiza en cuanto a la posibilidad de fundir y dar forma a los metales, lo que produjo importantes avances técnicos, permitiendo el desarrollo de la agricultura y sus excedentes, lo que aumentó la población, permitiendo el comercio y la jerarquización de la sociedad. Pasemos a la siguiente pregunta, que nos señala que tenemos que leer el siguiente texto para responder la pregunta 11. Para que tú comprendas esta información, debes entender que se señala principalmente sobre la importancia y la historia de la rueda. Y la fuente corresponde a una revista que se conoce con el nombre de Muy Historia. Ahora pasemos a la pregunta en cuestión. Nos dice, en base a la temporalidad expuesta en el texto, ¿en qué periodo de la historia del hombre data el uso de la rueda? Y la respuesta sería la edad de los metales, ya que la primera rueda de la que se tiene constancia fue usada en la ciudad sumeria de Ur, en Mesopotamia, correspondiendo temporalmente, como señala el texto, a la edad de los metales, debido a que su descubrimiento lo sitúa antes de la invención de la escritura, que como sabes, fue el proceso que marcó el fin de la prehistoria y el comienzo de la edad antigua, o también llamada el comienzo de la historia. Ahora pasemos a la siguiente pregunta, la número 12, que dice, ¿con qué propósito se inventó la rueda en un principio? Y la respuesta sería para confeccionar con más rapidez objetos de cerámica, ya que se estima que la rueda fue inventada en el quinto milenio antes de Cristo, en Mesopotamia, en la antigua región conocida como Creciente Fértil, inicialmente con la función de rueda de alfaro, nombre que recibe el proceso de creación usados por los artesanos del barro para crear una pieza o vasija a partir de la cerámica. Pasemos a la siguiente pregunta, la número 13, que señala, observa la siguiente imagen y responde la pregunta. Si usted puede apreciar, ahí vemos unos hombres, como también niños, trabajando en sus distintas labores. Pero acá dice la pregunta, ¿cómo el ser humano logró descubrir y darle forma a los metales? Y la respuesta sería a través de la observación de la naturaleza, ya que como saben, la metalurgia surgió en la prehistoria, porque el ser humano empezó a observar que en las rocas habían restos de ciertos minerales que se podían identificar fácilmente, lo que les causó curiosidad, procediendo a extraer para, en una primera instancia, fabricar adornos como anillos o collares y posteriormente otros utensilios para el trabajo agrícola, ganadero y por último para la fabricación de armas para la defensa de las ciudades, que usted tiene que saber, como se señaló en las anteriores cápsulas, también estuvieron amuralladas. Y acá puede usted apreciar lo que sería la imagen del cobre nativo, que fue el primer mineral descubierto por los seres humanos en la prehistoria. Es un mineral de la clase de los minerales elementos, y dentro de esta pertenece el llamado grupo del cobre. Pasemos a la siguiente pregunta, la penúltima, la 14, que dice, el desarrollo de la agricultura se puede apreciar en zonas como Mesopotamia y el lejano Oriente, pero también tenemos antecedentes en América, principalmente en la zona de Mesoamérica y el área andina, ya que en América es posible encontrar indicios de la agricultura y el cultivo de poroto, maíz y zapato en la zona mesoamericana hace 7000 años antes de Cristo, lo que nos estaría señalando 9000 años antes de nuestra era. En el área andina hay vestigios del cultivo de la papa, poroto, maíz, pimiento y zapallo entre 7000 y 5000 años antes de Cristo. Pasemos ahora a la última pregunta, que señala lo siguiente. ¿Con qué hecho finalizará la prehistoria del hombre para dar paso a la historia? Y la respuesta sería la invención de la escritura, ya que uno de los más grandes inventos desarrollados durante la edad de los metales fue la escritura. Ello permitió construir modos más complejos de comunicación, ampliar el conocimiento del mundo y, por supuesto, guardar registro de los hechos y saberes de los pueblos. Por estos motivos, se considera que la escritura dio paso a una nueva etapa de la humanidad, la Edad Antigua.
Y pues bien chicos, con esto hemos terminado lo que sería la cápsula de retroalimentación de la prueba. Espero que se encuentren muy bien junto con sus familias y nos estaremos viendo en las próximas clases online. Cuídense mucho, me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Los quiero. Cuídense mucho. Adiós.